Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Y a partir de hace 2 semanas, todos los días, suscribiros al canal para que podáis ver el contenido que hemos grabado antes y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, eh, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que mandamos un abrazo muy cariñoso, de verdad, a toda la gente que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Lara, que es terapeuta de sonido, hace chikun y es masajista terapéutica. Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos con muchas ganas. Me alegro, esa es la idea, esa es la actitud. Tenemos también a Pau Reyes, que es terapeuta holística enfocada en la meditación y que haces más cosas que nos comentarás a lo largo del programa. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Me alegro. Y tenemos también, que ahora se une en estos momentos, Isa del Cabo, que es facilitadora de danza integral y más cosas también que hará y que nos comentará a mitad del programa. Isa, llegas perfectamente a tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Te estaba presentando, así que justo. Vale, pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que lo estábamos diciendo, ¿no? Es la verdad que es un tema muy importante, aunque mucha gente no lo ve así, ¿no? Y creo que es muy necesario de entender y de practicar, porque hay mucha confusión respecto a la importancia que es o que tiene perdonar. Pero para empezar a hablar de perdonar, vamos a ver si nos entendemos en qué es el perdón realmente. Así que, Pau, por ejemplo, para ti, ¿qué es el perdón? Pues perdón, el perdón sería, a mí es una liberación, es un reconocimiento hacia nosotros de si tenemos una responsabilidad, de qué ha pasado en esta situación, de cómo hemos respondido ante ella o de esta persona, pero creo que es un ejercicio más de compasión hacia nosotros y de liberación. Y creo que sueltas bastante cuando te permites perdonar de verdad. Pues fíjate que liberación me suena bastante bien, ¿no? Cuando hablamos de perdón y vamos a explicar por qué. Isa, para ti, perdonar, ¿qué significa? ¿Qué es perdonar? Bueno, pues perdonar, según la etimología, que nos gusta mucho acudir a ella, es dar algo por completo, acción completa, y donare, pues regalar. Y más que dar el perdón a la otra persona, yo con lo que me quedo, que es cierto que si entregas ese perdón, liberas a esa persona de esa carga, ¿no? Pero para mí es un acto de amor hacia mí misma. Difícil, pues a veces sí, depende cómo sea lo que necesites o sientas que quieres perdonar. Pero en esencia es un acto de amor hacia mí misma, porque si perdono, como decía Pau, me libero. Entonces es un acto de amor, es un acto de amor. Pues totalmente cierto, y más adelante veremos si el perdón tiene que ver con el otro o tiene que ver más con uno mismo, ¿no? Al hilo de lo que estás diciendo, muy interesante. Lara, ¿para ti qué es perdón? Perdonar. Pues yo estoy bastante de acuerdo con ellas dos y además creo que también sería como un acto de voluntad, ¿no? Porque a veces no es fácil tampoco ni el perdonarse ni el perdonar, es como un acto que tiene esa fuerza de voluntad de decir, bueno, voy a llegar a esto, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Entonces, sí, lo siento como un acto que te libera, un acto de amor, a la vez también un poco como de sabiduría, ¿no? De decir, guau, he llegado a este punto en el que soy un poco más consciente de lo que está sucediendo y creo una apertura, ¿no? Y aquí es donde cuando puedo perdonar o puedo ser perdonada. Ujú. Entonces, Pues creo que también interesante lo que has tocado, que también lo tocaremos más adelante, porque muchas veces cuando hablamos de perdonar siempre pensamos en el otro. Pero no entendemos que el perdón hacia adentro, hacia uno mismo, también es vital, ¿no? O sea, no se vale aprender a perdonar a los demás y después traer cargas contra uno mismo, que también lo comentaremos. Ahora, Pau, ¿tú crees que al ser humano actual se le da bien perdonar? ¿Y por qué sí o por qué no?
complicado. Depende de además de la situación y de las personas. No, sé que evidentemente el perdón nos libera a nosotros y eso es lo que no vemos. Hay que igual pide perdón, pero realmente te dice, pero te perdono, pero no olvido, pero es que realmente ahí no estás perdonando. Y el que se está haciendo a lo mejor un repaso de sí mismo o se está trabajando por mejorar como persona, pues a lo mejor sí. En esta sociedad, pues creo que está muy dividida, está muy revuelta, que le Ok. hace falta un poco más de conciencia. Perdón. Me gusta que hayas tocado ese punto, Pau, porque cuando hablamos de pedir perdón o de perdonar, no hablamos de mentir, no hablamos de ser hipócritas. O sea, de nada vale que pidas perdón y mañana hagas lo mismo. Es absurdo, eso es una treta, es un engaño. Cuando hablamos de pedir perdón o de perdonar, es de corazón, es de verdad. Creo que por eso es importante eso que estás comentando. Isa, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que al ser humano actual se le da bien perdonar? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, pues yo siento que, claro, no sé en otras épocas cómo habrá sido, o no lo recuerdo, pero sí que creo que igual no depende del momento. Me imagino, siento que hay de todo. Hay personas que están yendo muy hacia, pues hacia el avanzar como personas, lo cual incluye el perdón, el perdonarse, todo lo que tiene que ver con esto. Y yo pienso que hay las dos cosas. Hay quien decide tomar un camino de crecimiento personal que implica tantos ámbitos como es este, incluso el autoperdón que has nombrado tú también, que es algo muy importante. Entonces yo veo que sí, que depende mucho de qué momento estés. Si estás en crecimiento personal, pues vas también aprendiendo a perdonar, que es un aprendizaje, y si no, pues te vas quedando por el camino y se van uniendo cositas. Claro, es que si hablamos de perdonar, es un acto de conciencia. Y en estos momentos todavía estamos un poco escasos de conciencia, ¿no? Por lo menos de conciencia constante. Entonces, claro, es complicado, pero totalmente de acuerdo. Lara, el perdón, y ya lo habíamos visto, ¿tiene que ver con el otro o tiene que ver conmigo? Bueno, para mí tendría en todos los sentidos, ¿no? Que hay varios tipos de perdón, sería como el perdón hacia los otros, el perdón a mí mismo, a uno mismo, y el perdón de pedir perdón, ¿no? Para mí son como que realmente están unidos, ¿no? Porque una vez que perdonas, estás perdonando a ti misma Ujú. y también estás pidiendo perdón, es como sería un poco el conjunto de todo ello de una manera un poco que viene directo, ¿no? Ok, vale. Entonces Vamos sí a que ver. lo vería Sí, así. Mm. claro, o porque si no, esto causa confusión, pero es importante. Pau, ¿el perdón tiene que ver con los demás o tiene que ver conmigo? Yo, conmigo, conmigo y con las personas solo te van a reflejar una situación y realmente sería ideal verlos así. Tiene mucho que ver con nosotros y también el orgullo, el dejar, si realmente te beneficia, el mantener, el perdonarle o no, ser sincero con nosotros, Ujú. el amor realmente. Entonces creo que parte directamente, para mí, en mi opinión, de nosotros. Y es que vamos a ver por qué es importante desligar, ¿no? O saber realmente con quién tiene más que ver el perdón. Isa, ¿tú qué piensas? ¿Tiene que ver con los demás o tiene que ver conmigo? Bueno, pues un poco tiene que ver con los demás, claro que sí, cuando ofreces ese perdón o cuando lo demandas, pero sobre todo te tienes que posicionar contigo misma, contigo mismo. Entonces tiene mucho que ver contigo, tanto cuando lo pides, porque si lo pides es que previamente lo que decíais antes, tengo que hacer como un propósito de decir, esto no lo voy a volver a hacer de esta manera, por lo cual te pido esta compasión. Y cuando lo ofrezco igual también me posiciono. Entonces tiene que ver con los demás, pero parte de un eje central que es con la persona, tanto la que lo da como la que lo demanda. Pues tiene mucho sentido y yo creo que mucha gente lo ve así. Yo personalmente creo que no tiene que ver con los demás el perdón. Creo que es algo totalmente individual, es una elección, no es una consecuencia, porque vivimos el perdón como si fuera una consecuencia de, o sea, yo me hacen algo y yo perdono. Ay, no, es simplemente entiendo que lo que hacen no me lo hacen a mí, lo están haciendo, yo veo cómo lo tomo y en función de cómo lo tomo veo qué pasa, ¿no? De hecho, yo personalmente siento que no tengo que perdonar nada a nadie en ningún momento.
inclusive cuando sé que me lo hacen con intención de lastimar, ¿no? O sea, creo que es algo completamente personal, pero ese es mi punto de vista. Ahora vamos a desarrollarlo. Ahora, Pau, ¿qué desventajas? Porque aquí esto es importante que quede claro. ¿Qué desventajas tiene el no perdonar? Ah, el no perdonar, pues es que hasta el cuerpo lo somatiza, es que el cuerpo se vuelve también, tus propias defensas bajan. Estás en tensión, en adrenalina, porque bueno, tu mente no entiendes si tienes que escapar, si tienes que atacar, entonces estás en adrenalina, sube los picos de estrés, tu descanso tu sueño no será reparador, aunque duermas las 8 horas, y luego a la hora de funcionar en tu día a día parece que no, pero como vas acumulando y vas acumulando rencor, al final te estás enfermando a ti mismo. Y tu relación con el entorno también, porque a lo mejor está la gota que colma el vaso y el que menos culpa tiene es que el que le echas todo si no has sido capaz de sacarlo, ¿no? Entonces creo que en el visto, por ejemplo, del cuerpo y de la mente, pero sobre todo el cuerpo lo va a somatizar te va a bajar, te va a poner más propensa a enfermar o algo así. Sí, bastante. Lara, ¿tú qué desventajas piensas que tiene el no perdonar? Pues sería un poco muy parecido, ¿no? Que te genera ese estrés, este malestar, este que no puedo llegar a sacar, entonces te entran como varios sentimientos así como que te dejan un poco encorvado, encorvada, ¿no? Es como cerrar un poco el corazón, ¿no? Porque para mí el perdonar sería apertura. Entonces sí que tendría unas consecuencias un poco malas para la salud, ¿no? Y Ok. también para tu alrededor, el conectar también con los demás, creo que tendría ese sentido. Mm. Ok. Isa, misma pregunta. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues aparte de lo que ya se ha dicho, que te somatizas con el cuerpo todas esas emociones, yo lo que creo es que el perdón te paraliza, te estanca, limita tu vida. Es como quedarte anclada en algo y es un lastre. Entonces va a impedir que evoluciones, que lo que decía antes, con ese crecimiento personal, con ese mejoramiento, por decirlo de alguna manera, de ti misma, en tus procesos vitales, en todos. Creo que te limita y te estanca, es un lastre. Ujú. Pues definitivamente creo que no nos damos cuenta de todo el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando no perdonamos, que es uno de los problemas no reales, que la inconsciencia de pensar que el daño se lo estamos haciendo al otro, no perdonamos. Pero vamos a ver, eso es como tomar un veneno y esperar que sea el otro el que le haga daño. A nivel emocional, vibracional, energético, kármico, es tal cual. O sea, te estás tomando el veneno tú, te lo llevas tú contigo. Mm. Y esperas que le haga daño al otro, de verdad, no. O sea, perdonar siempre, solamente por mera inteligencia. O sea, es algo que te está lastimando. Y el problema no solamente es que te esté lastimando ahora, es que vas albergando rencores, ganas de venganza, ese tipo de emociones guardadas años y años y años. O sea, imaginaros que si ya no perdonar a una persona por una cosa, ya empieza a gestar cosas negativas, vamos atrás. Cuando mi hermano hace 15 años me hizo esto, mi pareja me hizo lo otro, mi padre me dijo, mi amigo, y claro, imaginaos el daño que nos hacemos albergando todo ese tipo de cosas. Por eso es tan importante. Ahora, tema interesante. Pau, ¿perdonamos y olvidamos? ¿Solamente perdonamos y no olvidamos? ¿Olvidamos pero no perdonamos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí entraría, es que una vez se lo escuché a María Alonso Puig, que perdonar a alguien que te cae bien y que en un momento esté equivocado, pues es más sencillo que cuando tienes que perdonar algo que realmente no. O sea, tú si o algo que ves muy fuerte que te causa mucha ira, mucho enfado. Y ahí creo que cuando perdonamos y no olvidamos y lo que queremos decir a la persona es por quedar, yo lo veo como por quedar bien delante o para hacer como que ella se sienta bien. Sí, sí, te perdono, pero bueno. Entonces, creo que hay un poco yo pienso que sería como mejor decir, bueno, ahora mismo no te puedo perdonar, pero te dejo tranquilo, déjame el espacio. Y creo que está un poco, o sea, yo creo que perdonar para no olvidar es como para quedar bien, como no quedar de mala persona.
Y el otro, el perdonar y olvidar cuando lo haces hacia uno que te cae bien, uno que se equivoca. Bueno, está bien. Y el otro es el trabajo, un trabajo real, o sea, ese en el que mucho más liberador que el otro. Ok, pues ahora vamos a profundizar en esto porque también causa mucha confusión. Isa, ¿tú qué piensas? ¿Perdonamos pero no olvidamos? ¿Olvidamos pero no perdonamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues el perdón auténtico entiendo que es en el que hay un olvido. Un olvido, o sea, no de la memoria recuerda todos nuestros episodios vitales, pero yo entiendo que es un olvido en cuanto a que le quito carga emocional y dejo de ver esa situación con rencor o con rabia o con ira y la proyecto hacia la otra persona. En el momento en el que yo eso que está en mi memoria lo recuerdo, bueno, como una vivencia más, pero ya lo despojo de esa carga emocional y sobre todo no proyecto nada hacia la otra persona, es como que lo he olvidado. Entonces sí, yo siento que el perdón auténtico, que claro que cuesta, pero es el auténtico, tiene que tener esa carga de olvido, entre comillas, de despojarlo de ese peso. Ujú. Pues creo que has dado en el clavo de cómo no olvidar sin Mm. ponerle carga emocional, que sería la parte peligrosa. Así que creo que has dado en el clavo. Lara, ¿tú qué piensas? ¿Olvidamos, perdonamos, hacemos las dos cosas? Pues exactamente yo pienso un poco bastante parecido con respecto, ¿no?, a lo que han dicho las otras colaboradoras. Em, Como llegar a un punto de aceptación, ¿no?, de la situación. Porque ya cuando se acepta es como que ya has pasado ese proceso realmente, de verdad, ¿no? Y ahí ya puedes perdonar desde lo incondicional, ¿no? Simplemente el poner la cara y decir, bueno, te perdono y ya creo que ya me he liberado, ¿no? Ya está, ya con esto paso todo. Pero sí es cierto que es un proceso, es un trabajo interno y que cuando realmente perdonas es algo que ya has traspasado, has trascendido, con lo cual ya es un perdón que no te afecta el volver a llegar a esa memoria, sino que es una aceptación. Ujú. Claro, por eso yo se los comento en los talleres. Perdonar inmediatamente. Inmediatamente. Olvidar nunca. ¿Pero por qué vamos a olvidar? Pero no olvidar, como dice Isaac, no olvidar o sea, recordar con rencor, con carga emocional negativa, con te mataré, me vengaré, no es absurdo. Entonces no estás perdonando a nada. No, no, porque además somos una consecuencia de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a olvidar algo que nos ha enseñado, que nos ha traído una enseñanza? Es absurdo, ¿no? Recuérdalo todo, pero recuérdalo sin carga emocional. O sea, simplemente como recuerdo que te sirva para aprender, ¿no? Pero perdonar siempre. Ahora, Pau, perdonamos todo. O hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas que no se pueden perdonar. Bueno, se puede, está bien, por ejemplo, entiendo que a lo mejor hay un límite, no se trata de el perdonar, es siempre te va a ayudar, pero hay un límite en el que puedes perdonar, pero seguir consintiendo que te falten a ese límite. De hecho, incluso puedes decir, bueno, pues hasta aquí, decido que mi tiempo contigo se va a reducir, o con esta situación, pues me cambio, me voy aquí no me siento bien, pues hago lo que tengo que hacer para salir de ahí. Es una manera también de perdonar, hasta aquí he llegado. Entonces creo que sí, hay momentos que siempre se tiene que perdonar, pero hay momentos que puedes decir hasta aquí llegado. Ok, Isa, ¿tú qué piensas? ¿Perdonamos todo o hay cosas que no podemos perdonar? Bueno, quisiera creer y creo que se puede llegar a perdonar todo, aunque hay cosas bárbaras en la vida que son inconcebibles como ser humano de en cuanto a sufrimientos, pero también hay testimonios de personas que han sufrido cosas terribles y que han trascendido, o sea, de una manera casi sobrehumana, o sea, es como que en ese aspecto se iluminan y han llegado a perdonar cosas que se dicen, no, esto es imperdonable, pues como cuando dices, esto es imposible hasta que lo haces. Entonces yo creo que hay cosas igual en un rango máximo que es dificilísimo llegar a perdonarlas, pero creo que no sea imposible. Probablemente, claro, yo no he tenido una situación de extrema gravedad, pero sí que oí hace poco una entrevista de una víctima de terrorismo que decía que había hecho un trabajo bárbaro, pero que no solo había perdonado, sino que había empatizado por qué la otra persona había llegado a ese punto vital de cometer esa atrocidad. Entonces,
A mí me parece, vamos, súper loable y admirable llegar a trascender tu dolor y acercarte al transgresor y entender por qué él, probablemente una persona que también arrastra herida de rechazo, de no perdón, bueno, o sea, llegar a ese punto me parece increíble, pero oyendo estos testimonios creo que se pueda llegar a perdonar todo o casi todo, pero lo dejo ahí. Ok, pues interesante. Lara, ¿perdonamos todo o hay cosas que podemos perdonar y hay cosas que son imperdonables? Bueno, pues en este caso yo opinaría que, claro, está más al nivel de cómo la persona ha trabajado en ello y cómo la persona está, en qué nivel de conciencia, ¿no? En qué nivel puede llegar a perdonar y en qué nivel no. Porque a veces pues es eso, ¿no? Como lo que hablaba aquí mi compañera, que son cosas muy duras, ¿no? Como muertes, como cosas que te quitan familiares. Entonces, pues es eso, es el tener esa voluntad de decir, venga, voy a ello y voy a trascender, pero a veces pues es más complicado, se necesita más tiempo. Para mí lo importante es que haya esa fuerza de voluntad de querer, ¿no? De querer liberarse y de querer avanzar. Mm. Sí, esa conciencia de que al final, recordemos, el perdón no es para con el otro, es para con nosotros. O sea, nos estamos beneficiando nosotros, con lo cual perdonamos absolutamente todo, todo. No importa qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué tanto, qué intensidad. Todo. Si es que no hay diferencia. Si alguien me escupe en un ojo o si me tortura, no hay diferencia. Perdonamos. Ya está. Por mera inteligencia, por vibración, por todo esto, ¿no? Ahora, lo que estaba comentando Pau, perdonamos, mas no permitimos. Cuidado, porque no vayamos a confundir el que yo entiendo, empatizo contigo, te perdono hoy, me haces lo mismo, te perdono mañana, me haces lo mismo, te perdono... No, 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 no. O sea, te perdono, veo cómo está la jugada, veo por dónde van los tiros, y si no vibro, adiós muy buenas, ¿no, Pau? Muy importante, sí, porque ahí también está el valor que tú traes a ti y hacia otras, o sea que es muy importante. No se trata de, porque además hay quien puede pensar, o podemos llegar a pensar que si perdonamos todo, pues como que somos débiles, ¿no? Demasiado buenos, como de bueno pasa tonto, ¿no? Pero no. No se trata de que tengas que ponerte como de alfombra, tú puedes decir, bueno, te perdono y si veo que no, pues me retiro. O sea, ya está. O sea, me retiro mi relación con esta persona, o me salgo de aquí, porque creo que son sanos, son límites sanos. Claro, porque Isa, pongamos un ejemplo muy, muy descriptivo, ¿no? Si a mí, no sé, mi pareja me da una hostia todos los días, pues no se trata de que lo perdone todos los días, que sí, que lo tienes que perdonar, pero pregúntate en qué momento vas a dejar de permitir esto. O sea, si sabes todo lo que va a pasar, lo que está pasando, tú perdonas. Eso es por delante. Ahora, una vez que has perdonado, es preguntarte, ¿quiero seguir con esta situación? No, no, pues me voy. Perdono, sí, pero me voy, ¿no, Isa? Sí, claro, se trata de autocuidado, de amor hacia una misma, hacia uno mismo y poner límites. Lo que decía Pau es poner un límite y lo que has comentado tú. Y hasta aquí me distancio y me voy o te alejo. Sí, sí, son dos cosas distintas. Puedo perdonar, pero también te puedo decir un no rotundo o un me voy o poner límites. Eso está clarísimo. De hecho, creo que tienen que ir de la mano, porque si hay situaciones que se reiteran, es que hay que aprender de ellas. Entonces, te vienen porque tienes que aprender algo, pero hay que aprenderlo y decir, basta, hasta aquí. Sí, que no haya confusión con esto, ¿vale? Perdonar no tiene que ver con permitir. O sea, No, no se trata de poner la otra mejilla. no. Se trata de si me han pegado, ya sea literalmente o metafóricamente, yo perdono. Ahora tengo que pensar y vibrar qué quiero hacer. Nada más. O sea, no confundamos porque si no, aquí nos pasamos de un extremo al otro. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que está muy bonito, Lara, ¿qué te parece si nos presentamos un poquito? Nos dices qué haces, qué herramientas tienes y dónde puede contactar la gente. Sí, con gusto. Bueno, pues yo me dedico, siempre me ha gustado un poco las terapias energéticas, todo lo que lleva. Entonces, pues ahora mismo estoy más trabajando con la terapia de sonido, con lo que son las vibraciones, las frecuencias, como para llegar un poco a estados en los que el subconsciente esté un poquito más preparado, más activo para absorber, ¿no? Entonces yo eso me gusta utilizarlo con meditaciones
siendo ya mismo también una meditación sonora, ¿no? Y ahora pues estoy un poco andando en eso, haciendo talleres también como para despertar la conciencia, ¿no? Metiendo un poco lo que es el movimiento también. em, bueno, lo llamo un poco como conciencia de los sentidos, ¿no? Y lleva sobre todo eso, lo que es la terapia de sonido con la vibración, las meditaciones y un poco de movimiento, ejercicios de movimiento, respiración. Ok. Y sí, y luego pues estoy también con el Qigong, con el Tai Chi, soy practicante de Tantra también. Un poco todo lo que lleva la energía, ¿no? Ok. Em, Y la gente que quiera saber sobre ti, Lara, investigarte, curiosearte, contactarte, ¿dónde te gustaría que lo hiciera? pues mira, estoy en el Instagram, en Facebook también. Mi nombre ahí es como Lerele Bambuley, como sería bambú y ley. Pero vamos, poniendo Lerele Bambú normalmente te sale eh, y luego pues lo que sería el correo, que es lerelelara@gmail.com, tanto como mi contacto, que sería mi número de teléfono, que también lo puedo decir aquí, sería el 651-845-574. Perfecto, pues ahí tenemos la información. Invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, Lara, que te contacte, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Pau, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo me llamo Pau y me dedico a la terapia holística, pero principalmente estoy enfocada en meditación de atención plena para que se eleve la autoestima. Principalmente se va enfocando a mujeres que van entrando a la etapa pre y menopausia, que creo que es un punto importante para trabajar autoestima, reconocer su cuerpo, sentirse bonitas con ellas, que se vean a gusto, que se sientan a gusto, que se cuiden su cuerpo para que esté preparado, resistente. Está abierto a todo el mundo, pero digamos que voy enfocando a ellas. Y la meditación de atención plena es para que estén presentes en ese momento, se permitan espacios con ella, citas con ella y hacer aquello que les nace del corazón y que vivan con calidad de vida. Y me pueden encontrar en mi Instagram como Medita con Pau, que ahí también están todos mis contactos, mi email y mi teléfono, o me pueden mandar un mensaje directo o todo lo que estoy haciendo en este momento. Perfecto, pues lo mismo. La gente que vibre con lo que haces, Pau, pues que te contacte, ¿vale? Entonces, gracias. Isa, cuéntanos. Bueno, pues yo soy danzaterapeuta chakra healing y facilitadora de danza integral consciente. Y lo que hago es facilitar sesiones y crear espacios donde las personas accedan a un encuentro consigo mismas, un encuentro introspectivo de dentro afuera y también de fuera adentro. Pues ¿para qué? Pues para movilizar la energía en la que vibramos, para soltar lo que haya que soltar, para potenciar y para armonizar. Todo a través eso de un movimiento muy consciente, del movimiento libre y auténtico. Y bueno, trabajo fundamentalmente en presencial, mujeres, estoy especializada en mujeres, pero también en infancia, familias. Y bueno, aparte de las sesiones regulares que llevo a cabo, normalmente en grupo, también acompaño procesos individuales y colaboro con otros profesionales en festivales, en retiros y en eventos ya con una temática pues como muy concreta y muy dirigida a centros de interés muy específicos. Y bueno, también tengo un proyecto con dos músicos que es con música en directo, que es música y danza para la meditación. Es una meditación activa que hacemos con música y movimiento. Y bueno, este grupo se llama Endemion. Se puede encontrar en Spotify, tiene una música preciosa de creación propia, muy apropiada eso para la meditación. Y bueno, pues las personas que quieran saber lo que hago, contactar conmigo, pues en Instagram estoy como @danzaIsaDeCabo, también en Facebook como Isa de Cabo y en el correo isabeldcdc@gmail.com y de una manera más directa en el WhatsApp 651-364-278. Pues muy interesante. Así que a la gente que le guste, que lo necesite, que somos todos, porque a quien no le hace falta algún tipo de terapia, ¿no? Obviamente, Isa, que te contacte, ¿vale? Y bueno, tendríamos más preguntas, pero el formato se nos acorta. Lara, muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Gracias a ti. Pau, un placer que hayas compartido un programa más. Igualmente, es un placer.
Isa, un apapacho. Gracias por ser y por estar aquí cada programa. Gracias, igualmente, un gusto. Y a los que nos estés escuchando, recordar como siempre el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.